De la protección de la posesión. La posesión se halla expuesta a sufrir diversos menoscabos por actos perturbatorios de la relación o bien por actos que tienen por consecuencia la privación del poder físico que corresponde al poseedor. Para evitar los atentados que pueden cometerse contra la posesión, ha habido, ha debido proveerse a su protección mediante un complejo sistema de remedios procesales modelados en general a imagen del que organizó el derecho romano, del que mantiene en parte la misma nomenclatura. En la síntesis de la evolución histórica a partir del derecho romano. En el derecho romano, la tutela de la posesión se organizó en base a los interdictos posesorios, que constituyen un procedimiento especial adecuado a la organización de los derechos reales en general. El interdicto era un orden redactada en términos solemnes que permitía al magistrado pretor, en cuya virtud una determinada situación de hecho debía ser mantenido en su estado actual. Este concepto pone de relieve sus diferencias fundamentales con la acción. Las acciones es una organizada, son organizadas por el magistrado en ejercicio de la jurisdicción de lo que estaba metido, mientras que los interdictos se originaban en la facultad que le correspondía en virtud de su imperio, del poder de coerción que podía ejercer en todas aquellas situaciones que a su juicio merecían el amparo y que estaban desprovistas de una acción específica. Los interdictos creados para la protección de la posesión fueron dos categorías de retener y de recuperar, siendo ejercitables los primeros en los casos de perturbaciones ocasionadas al poseedor y los segundos cuando mediaba despojo. O sea que en la época del derecho romano entonces existían dos tipos de interdictos, ¿verdad? Los interdictos de retener y de recobrar, ¿verdad? El interdicto de retener fueron dos, el interdictum iud possidetis y el interdictum utrubili, destinados a la defensa de la posesión de inmueble y de esclavos, respectivamente. El último se extendió más tarde a las cosas muebles en general. Con ello, el magistrado prohibía a las partes en litigio la realización de actos capaces de alterar la situación actual. Ambos servían para resolver problemas relacionados con la posesión misma, independientemente de la propiedad, derecho que no estaba en discusión porque ambos derechos nada tenían en común según Paulo. En el uti possidetis triunfaba en el pleito interdictal el poseedor actual, en el atrubi Venecia, en el que acreditase haber poseído durante más tiempo que el año anterior al ejercicio del interdicto. Ambos eran dúplex, en el sentido de que los dos litigantes asumían la posición de demandado y de demandante a la vez. Interdictum recuperándose posesionis causa. El primero destinada a la recuperación de la posesión perdida por el undebi, acordado en Roma a que hubiese sido violentamente despojado. Comprendía dos formas según el tipo de violencia empleada por el agresor. Si había sido despojado por medio de actos apoyados en la fuerza, el damnificado debía interponer el interdicto de cotidiano, cuyo éxito estaba condicionado a que la posesión alegada fuese sin vicios, net clam, net peccario. El interdicto de armata correspondía a los casos de que la posesión tuviera lugar por medio de la violencia armada, sin importar que la posesión fuese o no viciosa. En la legislación de Justiniano solo subsistió el bis cotidiano, interdicto de precario. El precario en el artículo en virtud del cual una persona que tiene la posesión de una cosa le entrega otra con el cargo de devolvérsela en el, en el momento de ser requerida. Cuando la posesión era adquirida a título de precario, no podía ser considerada injusta, puesto que el precario era el medio legalmente válido para obtener el disfrute de la cosa. La concesión en precario no daba nacimiento ninguna acción porque la convención en cuya virtud se formalizaba no se hallaba sancionada en el antiguo derecho romano, como la situación podía dar lugar a
que se haga justicia por mano propia. Al pretor creó el interdicto de precario, que podía hacer valer el que ha concedido una cosa a título precario. Desapareció en la época del Bajo Imperio. Interdicto de clandestinas posesiones. No se sabe con certeza si existió o no, pero se puede admitir su existencia en la época republicana y que era utilizado como medio para reclamar tierras ocupadas clandestinamente. Interdicto ad dispersendi possessioni causa. Los romantistas hablan también de los interdictos supuestamente creados con el fin de hacer adquirir la posesión. En la Edad Media se instituyeron interdictos muy parecidos en los que vimos antes. Tal fue el origen de Exequens Poli, mediante el cual el obispo paralizaba la causa criminalmente mientras no se le hubiese repuesto en la posesión de los bienes de los que había sido despojado. Se aplicaba no solo a los bienes, sino a todos los privilegios que correspondían a los obispos. Su función no era meramente dilatoria, sino que era susceptible de ser usada en demanda de la restitución. El otro interdicto de la Edad Media fue el Summaricium Possessionum, consistente en el otorgamiento de la posesión provisoria a la parte que acreditase mejor derecho de ella luego de una revisión sumaria que hacía el juez sin perjuicio de la sentencia definitiva que podía afectar a la posesión o al derecho de propiedad, la de carácter policial mediante el cual se confería la posesión más bien a título de depósito mediante se trataba la acción petitoria correspondiente para un fallo definitivo de la cuestión en litigio. En el derecho francés no fue utilizado el procedimiento de los interdictos del derecho romano, pero crearon el interdicto de recobrar parecido al unevi en caso de despojo con violencia. Más tarde, instituyó la complainte utilizable en el despojo y en la turbación, a condición de que la posesión tuviese una duración no menor de un año. Se instituyó el interdicto de obra nueva destinada a una tutela de perturbaciones futuras que pudieran ocasionar las obras iniciadas en el predio vecino. Las características comunes que el objeto fue protegido, la posesión, sin tener en cuenta el derecho de propiedad y descartándose su discusión dentro de los procesos. En el derecho español, la tutela de la posesión estuvo reglada de acuerdo con principios generales consagrados en el derecho romano. Se admiten tres clases de juicios: de adquirir una posesión que todavía no se tiene, de conservar una posesión turbada y de recuperar una perdida. En esta parte lo que se explica perfectamente los tipos de interdicción y en qué momento se usaba el fundamento doctrinario. En cuestiones muy debatidas, la doctrina es relativa al origen de la protección posesoria, lo que permite reconocer el momento en que la posesión comenzó a revestir verdaderamente la importancia para el derecho y a partir de ahí, porque se defiende al poseedor interrogante que suscitó una discusión sin término hasta hoy. La teoría elaborada para explicar cómo y cuándo y por qué se crearon los medios de tutela son varias, pudiendo resumirse en relativas y absolutas. Teorías relativas. Las teorías relativas son lo que ven en la protección de la posesión el amparo directo de otro derecho más esencial y permanentemente la propiedad dentro de la doctrina relativa, los distintos fundamentos que se invocan para justificar la protección posesoria fuera de la posesión misma serían el interdicto de la violencia, el principio según el cual nadie puede vencer jurídicamente a otro si no tiene motivos preponderantes en que fundamentar su prerrogativa, la prerrogativa de la propiedad, dentro del cual se debe suponer hasta prueba la prerrogativa de la propiedad dentro del cual se debe suponer hasta prueba en contrario que el ocupante tiene en realidad ese derecho en la propiedad. Teoría de Savini y de Ierling. Estas teorías de la violencia expuesta por Savini se funda en la protección contenida por la ley, solo se hace efectiva en circunstancias especiales, en donde se funda la pretensión, sufre perturbaciones calificadas por la violencia ejercida contra el poseedor. La violencia es un acto ilícito que afecta a la relación existente entre el hecho de la posesión y la persona que la ejerce. Descansa sobre la premisa
fundamental de que toda perturbación de la posesión importa un atentado contra el poseedor. Por consiguiente, la protección conferida a la posesión constituye en la instancia de protección de la persona. Según Ehring, el fundamento de la protección posesoria se encuentra en la necesidad de tutelar la propiedad de lo que la posesión no es más que la manifestación externa, siendo la posesión la exteriorización de la propiedad. La defensa que se le concede es un complemento indispensable de la protección que se acuerda a la propiedad presunta o posible. Esta teoría del derecho primordial de la probidad en aquella, es aquella en que los autores parten de la premisa fundamental que en principio todo poseedor ejerce las facultades inherentes a esta relación en virtud del derecho. Por consiguiente, se halla el poseedor amparado por la presunción de propiedad que nace de la posesión. Entre ellos, Savigny enseña que la presunción de propiedad no exige en favor del poseedor con más probabilidad que en otras personas. Y Erin, por su parte, explica que esta presunción debería llevarnos a conceder al poseedor anterior un in rem contra terceros, pues una vez reconocida como fundada la presunción, no forma porque restringe a un solo caso. Efectivamente, sostiene que se defiende en la posesión una propiedad que empieza teniendo Ehring que uno de los efectos de la posesión consiste en la usucapión y que es perfectamente exacta que el actio publiciano protege la posesión ad ium. La propiedad que empieza presunta o posible, resultamos que solo es la posesión ad usucapione. La teoría absoluta. Según la teoría absoluta, el fundamento de la protección posesoria se encuentra en la posesión misma, porque esta constituye una manifestación real y válida de la voluntad, razón por la cual debe ser tutelada. La posesión entonces se defiende por sí misma. Dentro de ellas se puede mencionar la de Pucha y Bruns, quienes enseñaron que el fundamento de la protección posesoria está en que es la voluntad de su encarnación real. Consiste en que la voluntad en sí misma es un elemento sustancial que reclama protección. La voluntad particular de la persona cuando se aplica a la cosa es un hecho y debe ser tratada como tal. Tan Tam, Tal, por su parte, explica que el fin de la posesión es conservar el estado del hecho sobre las cosas. La posesión como la propiedad sirve al destino general del patrimonio. Esto es para la satisfacción de las necesidades humanas por medio de las cosas. Por eso conviene concederle también una protección jurídica diferente de la propiedad. La intención del poseedor es conservar el estado del hecho de la cosa. La institución de la posesión no es más que un reglamento provisional o subsidiario de la misma relación, cuyo reglamento definitivo y verdadero es la institución de la propiedad. Muy bien, con esto terminamos en la unidad número 10 que habla de la protección de la posesión. Como ya hemos dicho, nuestro código establece el tipo de interdicto, ¿verdad? Interdicto de adquirir, de conservar, de retener y de recuperar la posesión, ¿verdad? Y también establece diferentes tipos de teorías para las teorías relativas, absolutas, la teoría de Savigny y la propiedad presunta o posible, ¿verdad? Con esto terminamos la clase de hoy. Eh, Les invito a que lean el material y de acuerdo a eso respondan las tareas que les estaré presentando en la plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.